Hola, muy buenos días queridos alumnos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva clase de formación ciudadana en tercero medio. En la clase de hoy vamos a analizar y conocer los fenómenos sociales contemporáneos. Antes de comenzar la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo, su cuaderno, sus lápices y su texto de estudio. Pueden pausar la presentación en este momento para ir a buscar sus materiales y si ya la tienen, podemos continuar. ¿Estamos listos? Sigamos. Como les mencionaba, el objetivo de la clase es conocer y comprender fenómenos sociales contemporáneos. Para ello vamos a tener que distinguir qué es un fenómeno social, cuáles son los que vemos en la actualidad, y para eso los invito a ver el siguiente video. Ya, vamos a analizar un poquito este video en el cual se nos presentan algunos ejemplos de fenómenos sociales. Vimos el amor, vimos la guerra, la religión, las huelgas. Pero un elemento que tenían en común todos ellos era que los actores sociales, es decir, quienes llevaban a cabo estos fenómenos urbanos, eran las personas, es decir, los seres humanos. Por tanto, vamos a definir aquellos fenómenos sociales como los que tienen que ver con los seres humanos. Primera definición. En segundo, que pueden trabajar colaborativamente o de forma individual, como bien se señalaba, es decir, puede ser o solo una persona o una institución. Vamos a ver en mayor detalle entonces qué es un fenómeno social. Los fenómenos sociales, como decíamos, son todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de un grupo humano o comunidad. Estos pueden ser realizados por alguno de sus miembros o por su totalidad y se evidencian a través de modificaciones colectivas de conducta. Es decir, pueden surgir individualmente, pero cuando se convierten ya en un aspecto que va a moldear a la comunidad completa, hablamos de un fenómeno social, es decir, involucra a más de un individuo y genera entonces modificaciones de conducta. Es decir, vemos nosotros que los fenómenos sociales tienen como objetivo generar cambios. Vemos, por ejemplo, en el caso de una huelga, tienen por objetivo generar un cambio en una situación en particular que está generando un conflicto o una molestia dentro de un grupo de trabajadores. Distinguimos a grandes rasgos los fenómenos sociales de los fenómenos naturales. Los fenómenos sociales, dice, al ser causados por el ser humano, se diferencian sustancialmente de los fenómenos naturales que acontecen en el medio ambiente, como un terremoto o una erupción de un volcán. Es decir, los fenómenos sociales tienen como agente central al ser humano, a las personas, ya sea, como mencionado anteriormente, de forma individual o de forma colectiva. Muchas veces los fenómenos sociales irrumpen por factores que oprimen o limitan a los sujetos. Debido a descontento, se producen fenómenos sociales que apuntan a propiciar un cambio en las condiciones existentes. El inicio de un fenómeno social en este sentido apunta hacia un objetivo concreto. El fenómeno social puede consistir en una manifestación para pedir una modificación en la política económica de un gobierno, por ejemplo, o en la declaración de una huelga para mejorar una situación laboral. Para la sociología, los fenómenos sociales son construcciones externas que tienen incidencia en la vida de las personas. Si sus efectos son negativos, se convierten en problemas sociales. Es por eso que hay que tener bastante ojo al analizar un fenómeno social, porque no necesariamente tienen que ser aspectos negativos. Entre ellos mencionábamos el amor, no necesariamente es un aspecto negativo, o la religión. Sin embargo, cuando estos fenómenos sociales comienzan a perjudicar la vida de las personas, se convierten entonces en problemas sociales.
Es importante indicar que los fenómenos sociales subsisten más allá de las manifestaciones de los individuos, por eso son sociales, es decir, exceden al sujeto, no solamente a una persona, sino que involucran al resto y son observables, tienen exterioridad, es decir, nosotros los podemos distinguir dentro de una sociedad. Puede resultar un poco complejo todo esto, pero vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos de fenómenos sociales, eh, como por ejemplo las migraciones. Sabemos que las migraciones son movimientos de la población, ya sea de llegada, en el caso de las inmigraciones, o de salida, las emigraciones, o también conocidos como éxodos. La pobreza también es un fenómeno social que representa la falta o carencia de recursos económicos suficientes para llevar un modo de vida apropiado o adecuado para satisfacer las necesidades básicas de una persona. La moda también es un fenómeno social, puesto que eh, son los seres humanos los que van a dictaminar qué es lo que se usa, lo que no se usa, de acuerdo a características ya sea locales, es decir, puede existir una moda en un país y no en otra, o también hay fenómenos globales, modas que reconocemos nosotros y sobre todo en la era de la globalización como tendencias mundiales. Por lo tanto, la moda, al ser una expresión del ser humano y de su forma ya sea de vestir o de actuar, es un fenómeno social. El amor. El amor, además de un sentimiento, se convierte en un fenómeno social ya que está asociado a distintas conductas. Por ejemplo, caminar de la mano, lo cual en una cultura puede ser un aspecto realmente bonito y que nosotros lo podamos catalogar como romántico, pero en otras culturas puede ser un fenómeno bastante eh, ofensivo, y sobre todo a aquellas religiones asociadas a la religión musulmana, en la cual no se permite el contacto físico, por lo menos de forma pública. Y de ahí tomamos el siguiente ejemplo, la religión. La religión es una manifestación cultural del ser humano, en la cual existen distintas formas de percibir la relación con un ente superior al nuestro. Mayoritariamente la población en América es población cristiana, particularmente católica. Sin embargo, nosotros distinguimos que en el mundo existen distintas religiones, como puede ser el Islam, como puede ser el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, además de otras subdivisiones del cristianismo, por ejemplo, la religión católica, evangélica, las religiones protestantes. Por tanto, son experiencias humanas y por tanto se revisten como fenómenos sociales. La delincuencia. Acá vemos cómo un fenómeno social puede convertirse a la vez en un problema social, ya que afecta negativamente a las personas. Las redes sociales, como una forma que ha generado el ser humano para comunicarse entre otras personas, ya no solamente de forma directa, persona a persona, frente a frente, sino también a través de los medios de comunicación como pueden ser internet, un teléfono, etcétera. Y por lo tanto vemos nosotros que estas redes tejen conexiones a nivel internacional entre distintos individuos que pueden o no estar conectados eh, de forma cercana. El capitalismo como una expresión económica. Vemos nosotros que la economía también es una ciencia social y por tanto las expresiones de la economía se convierten en fenómenos sociales. En este caso mencionamos el capitalismo, pero podría ser también el socialismo, podría ser el comunismo como doctrinas económicas en las cuales tienen distintas conductas en referencia al dinero, en referencia a cómo generar el dinero. La guerra es una expresión o un fenómeno social en la cual vemos nosotros que tienen sus orígenes sobre todo a través de ejercer dominancia entre un pueblo y otro, entre una nación y otro, tienen orígenes que pueden ser religiosos, económicos, pueden ser de índole social, pero generan un impacto a nivel de la sociedad, es decir, a la vez de ser un fenómeno social, también se puede convertir en un problema social, porque además trae importantes consecuencias. El feminismo como uno de los fenómenos sociales actuales. Vemos nosotros que hoy en día, y sobre todo a raíz de las situaciones que han ocurrido en las últimas semanas, el feminismo ha cobrado un lugar bastante importante. No es que no haya existido nunca, pero hoy en día lo vemos como un fenómeno social actual y que ha tenido importantes hitos, sobre todo en los últimos años.
El ambientalismo. Acá es un ejemplo que toma como base los fenómenos naturales, pero en la cual el hombre al tomar parte en ellos se convierte en un fenómeno social. Es decir, el medio ambiente forma parte del medio natural con los fenómenos naturales, pero cuando le importa al ser humano darle solución a estos problemas, se convierte entonces en un fenómeno social. Y ahí vemos nosotros la actuación de agrupaciones como Greenpeace, que buscan cuidar el medio ambiente, ya sea a través de campañas por el cuidado de los animales, de los océanos, etcétera. Así cuando el hombre toma conciencia de que vive en un ambiente natural y que debe cuidarlo. La música, al igual que la moda, como expresión de, de la cultura, como expresión de los gustos del ser humano. Y acá vemos nosotros que la música, además de ser una ciencia, además de ser una expresión, también expresa distintas formas de ver el mundo. Vemos nosotros que los distintos estilos musicales hacen referencia a distintas formas de expresarse y que tienen que ver también con expresiones culturales. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos música mucho más tropical, la asociamos directamente a aquellos países eh, que tienen una temperatura mucho más elevada, la gente es mucho más contenta, por lo tanto, vemos que involucra a un grupo social. Y acá tenemos la relación entre, en el siguiente punto, de los fenómenos sociales y los movimientos sociales. Es decir, los fenómenos sociales generan entonces, al generar este conflicto, esta opresión, esta necesidad de solucionarlos, conllevan los movimientos sociales. En los últimos meses yo creo que todos hemos oído hablar del estallido social y que tiene como base varios de estos fenómenos sociales. La delincuencia, la pobreza, las miradas sobre el capitalismo, sobre las migraciones, sobre las redes sociales como un medio de propagación de estas ideas. Por tanto, los movimientos sociales hoy en día también, además de ser una expresión de los fenómenos sociales, se han convertido en un fenómeno social en sí mismo, ya que parten siendo instancias pequeñas, pero terminan afectando a toda la sociedad. El estallido social de octubre partió con hechos puntuales y tuvo un efecto dominó absoluto que terminó generando conflictos sociales en todo nuestro país. Por tanto, yo creo que cuando yo iba hablando de estos fenómenos sociales, en la gran mayoría de ustedes fue pensando en algunos ejemplos de situaciones que ha visto. Y eso nos va a servir para nuestra tarea. Vamos mano a la obra a explicar qué es lo que vamos a realizar. La idea es que ustedes seleccionen uno de los fenómenos sociales planteados, o pueden ser otros que sean de su interés. Ahí se queda libre si ustedes quieren investigar acerca de otros ejemplos de fenómenos sociales. Investiguen entonces sobre algún ejemplo de un fenómeno social y realicen un análisis. Esto me interesa que lo veamos. Primero, mencionamos el nombre del fenómeno, por ejemplo, la pobreza. Ya. La pobreza es bastante general como título, por eso necesito que bajemos al siguiente punto, que es el ejemplo. La pobreza, ¿dónde? ¿Cuándo? Por ejemplo, la pobreza en la masificación de los campamentos. Ahí tenemos entonces un fenómeno social. El ejemplo sería masificación de campamentos y sobre todo como consecuencia de la pandemia. ¿Cuál es el objetivo de este fenómeno? ¿Por qué? Es decir, ¿qué objetivo tiene el surgimiento de un campamento? El objetivo en este caso sería, por ejemplo, eh, darle una solución habitacional precaria en este caso a aquellas personas que no tienen una vivienda propia, porque evidentemente un campamento se forma con aquellas personas que no tienen acceso a una vivienda propia y por lo tanto deciden tomarse algún terreno y vivir de forma bastante precaria, en este caso porque está vinculado, como mencionaba, con la pobreza. Explicación del origen. Acá es donde nosotros podemos investigar por qué se han originado estos conflictos, por qué se ha originado este fenómeno social. Podemos explicar los fenómenos actuales o fenómenos que hayan ocurrido en el pasado. Todo esto de forma bastante breve. Lo que a mí me interesa y el objetivo de esta actividad es que logremos nosotros conocer y comprender cuáles son los fenómenos sociales y cómo se aplican en nuestra vida cotidiana. Así que los invito a que busquen sobre todo ejemplos concretos, ejemplos actuales, ejemplos contemporáneos, es decir, que se estén realizando en estos momentos y para ello es cosa de mirar a su alrededor. Es cosa de que ustedes busquen en sus redes sociales y van a distinguir inmediatamente que existen numerosos fenómenos sociales que pasan por al lado de ustedes y muchas veces no logran distinguirlo. Así que los invito a que los anoten en su cuaderno y que envíen la foto como una tarea.
Espero que les haya gustado la clase de hoy y no duden en comunicarse conmigo ante cualquier consulta. Además, los invito como siempre a mantenerse al día en sus tareas y cumplir con la tarea. Cuídense, que estén muy bien.